Muy pero muy buenas tardes, señoras y señores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta fiesta, a esta final. Recibimiento de ambos equipos. Impresionante. Tremendo recibimiento para los dos equipos. En la tarde de hoy, observando el equipo de Río Salado de las hinchadas. Para lo que va a ser esta final vuelta entre el Guaraní y el Río Salado. El Río Salado que llega con la ventaja del partido anterior, de la final, ida con la victoria de 1-0. Con un empate ya le basta para poder gritar campeón en la tarde de hoy. Y lo puede asegurar con la victoria. El conjunto del Guaraní de Limpio no le queda otra que la de ganar en la tarde de hoy para forzar el tercer partido definitorio. Una fiesta desde bien temprano lo que estamos viviendo en los alrededores del estadio y ahora aquí en la Liga Limpeña de Fútbol. En el Coronel Carlos Garcete. Impresionante. Los jugadores del Río Salado saludando a la hinchada. El conjunto del Guaraní que está saliendo en la foto oficial. Esta gran fiesta. El campeonato de la Liga Limpeña de Fútbol. El centenario del Club Río Salado. Río Salado, Guaraní, Guaraní, Río Salado. Es la final. Vuelta en la tarde de hoy. Muy bien, ya lo vemos a Elías Fernández también dentro del campo de juego. Era la duda hasta sobre hora. Elías Fernández que va de titular también. El equipo del Guaraní con José Ferreira, Elías Fernández, Rubén Cáceres, Juan Barrios, Ailo Benítez, Guillermo Martínez, Adán Cañete, Oscar Esquivel, Jonathan Aranda, Santiago Martínez, Junior Argüello. El conjunto del Río Salado, con la 12, Víctor Rodríguez, Alberto Jiménez, Erasmo Aricayé, Gilberto Martínez, Marcelo Sánchez, Juan Centurión, Fernando López, Freddy Quintana, Juan Jara, Nelson Cano y Juan Chaparro. Son los titulares. El equipo del Río Salado, ambos equipos dentro del campo de juego. El árbitro principal, Adrián. Vamos a ver cómo se llaman los árbitros. Vamos a preguntar a producción para que nos puedan pasar los datos de los árbitros principales en la tarde de hoy. Lo vemos al capitán. El Guaraní de Limpio. Cañete. Es el capitán. Y Gilberto Martínez. En el equipo del Río Salado. Ambos con la camiseta número 14 los capitanes. Ahora sí para la foto oficial. Los equipos que se cambian de lugar para poder arrancar. El equipo de Río Salado que va al sector donde está el público del Guaraní para arrancar el primer tiempo. Y el equipo del Guaraní que va hacia el Río Salado. La foto oficial para que esto se ponga en marcha. Es cuestión de minutos más. Cuidando los últimos detalles para el inicio del encuentro.
Muy bien, señoras y señores. Cada vez falta menos para que inicie el encuentro. Por lo que vemos, va a mover el conjunto del Río Salado. Ahí lo vemos. Muy bien, señoras y señores. Todo listo para el inicio del encuentro. Mi querido Adrián ya listo con nosotros también desde bien temprano con la previa. Saludando a toda la gente, a los televidentes de Limpio Digital que nos acompañan en la transmisión en vivo. Final, vuelta, señoras y señores. Todo listo. El Río Salado para mover el balón. Ahí lo vemos al árbitro dando indicaciones al cuarto árbitro, a su asistente también. Cronómetros listos, señores. Y arrancó el encuentro. Final, vuelta entre el equipo del Guaraní y el Río Salado. Pelota que va a ser saque de costado por el sector izquierdo para el conjunto del Guaraní. Cedido para Oscar Esquivel. Balón que se le escapa y se pierde por el costado y rápidamente el Río Salado para mover la pelota. El Colo que la juega larga. Adam Cañete que lo corta bien de pecho. Cañete que la levanta y la juega larga. El capitán que lo saca de cabeza desde el fondo y lo devuelve Benítez. Que la juega larga, señoras y señores. Y lo vemos a Sánchez que levanta el balón. Pero se pierde por el costado y va a ser reposición para el conjunto del Guaraní. Mi querido Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Un placer saludarte a vos y a toda la audiencia de Limpio Digital. Ya estamos prestos para esta gran final vuelta que ya arrancó. Veremos si la copa se va a Salado el día de hoy o si por lo contrario gana Guaraní. Tenemos un partido extra. Muy bien. Va a ser tiro libre para el equipo del Guaraní por el sector izquierdo para salir desde el fondo. Acomodando el balón para levantarlo. Ahora sí lo autoriza el árbitro. Decide jugarlo rápidamente con Fernández. Fernández que devuelve para el compañero. Chaparro en la marca. Pelota más atrás con José Ferreira para reiniciar la jugada del equipo del Guaraní. Ferreira. Adam Cañete. Centurión que intenta. Pasa de largo. Santi con la pelota. Intenta girar. Centurión que se adelanta. Y el balón que se pierde por línea de costado. Y va a ser reposición lateral para el conjunto del Guaraní. Lo vemos a Rubén Cáceres para sacar la pelota. Cáceres. Pelota que la juega larga. El capitán Martínez lo devuelve de cabeza. Balón que se pierde por el costado y de vuelta. Reposición lateral para el conjunto del Guaraní que lo está trabajando por el sector derecho. Cáceres, Rubén con la pelota. Rubén con el balón, dando indicaciones. Salida lateral. Balón dentro del área, lo peina, intenta, lo agarra, gira. Balón que cede. Pero hay falta o había mano, dice Adrián. Va a ser salida para el equipo del Río Salado. Termina señalando una mano de Argüello, el árbitro principal. Entonces va a ser salida para el cuadro de Río Salado. Venía la primera aproximación para el conjunto aurinegro, pero no arrimó demasiado peligro hacia la portería de Víctor Rodríguez. Muy bien. Y lo vemos a Cáceres. A ver qué dice el árbitro principal. Cáceres con el balón, Rubén. Ahí lo autoriza el árbitro. Salida de costado por el sector derecho. Cáceres que la juega larga. Sánchez que lo devuelve de cabeza. Adam Cañete, Benítez. Que se adelanta. Ahí lo vemos a Junior, Argüello. Domina Argüello. Se adelanta Quintana. Martínez la juega larga. Cano. Intenta dominar Cano. Martínez en la marca. Fernando López. Con Sánchez. Cáceres. Cañete. Cáceres. Fernández. Con Adán. Se adelanta Centurión al arco. Intentó sorprenderlo. Pero el balón se pierde por línea de fondo, Adrián. Apareció Río Salado, se anticipó muy bien. Centurión recuperó esa pelota cuando intentaba salir Guaraní por intermedio de Cañete. Lo agarró la pelota el número 33 de Río Salado, sacó el disparo que pasó
que pasó muy lejos de la portería de José Ferreira, pero de igual manera llegó el primer intento para el conjunto saladeño. Cano que intenta dominar. Ahí lo vemos a Barrios. Jugando con Ferreira. Ferreira con Fernández. Ahí lo tiene Fernández. Pirayu Martínez que intenta. Santi intenta dominar el balón. Martínez en la marca. Santi con el balón. Balón que se pierde por el costado. Y va a ser lateral para el conjunto del Río Salado. Lo vemos a Marcelo Sánchez. Y lo tiene a López de frente. A Quintana también. Poco más para atrás le dice el árbitro principal a Marcelo. Pelota que la juega larga. Chaparro de cabeza. 30 de vuelta. Vamos a ver Aranda y Sánchez que queda en el piso. Vamos a ver. Se lo ven bastante golpeados, Adrián. A ambos jugadores. Principal a Marcelo. Bueno, ahí hubo... Pelota que la juega larga. Chaparro de cabeza. 30 de vuelta. Vamos a ver Aranda y Sánchez que queda en el piso. Esperemos que puedan reponerse. Cristian, lo que decías a inicio del partido, estaba en duda, en este caso Elías Fernández en Guaraní. Finalmente el número 4, el zaguero central que tiene el aurinegro, que es clave en el equipo dirigido por el profe Silva, terminó ingresando como titular. Recordemos que se había retirado lesionado en el partido anterior, en una acción, creo que fue cuando fue a disputar una pelota con Nelson Cano. Se especulaba mucho que el defensor central no iba a llegar, sin embargo, está disputando este partido. Veremos si puede concluir los 90 minutos. Muy bien, señoras y señores. Ahí está recibiendo la asistencia ambos jugadores dentro del campo de juego. Ahí lo vemos a Marcelo Sánchez que se va recuperando. Aranda también que recibe la asistencia. Ojalá no sea nada grave, que puedan recuperarse para que puedan proseguir ya ambos jugadores esta final en la tarde de hoy, que lo están disfrutando a través de las pantallas de Limpio Digital TV. A los amigos que están viendo, a las empresas, a los negocios, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en todas las transmisiones en vivo. A los que están en el canal de YouTube, en la plataforma de Facebook, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos como siempre en vivo, señoras y señores, en este partido vuelta al conjunto del Río Salado. Un empate ya le sirve para que pueda coronarse campeón en la tarde de hoy. La victoria, o como mínimo un empate, el equipo del Guaraní no le queda más la de ganar. Tiene que ganar sí o sí para forzar el tercer partido ya para la finalísima. Vamos a ver cómo se desarrolla en la tarde de hoy, mi querido Adrián, lo que va a hacer y lo que está haciendo este encuentro de final vuelta en la tarde de hoy aquí en el estadio de la Liga Limpeña de Fútbol. Vemos que se está recuperando Marcelo Sánchez, uno de los futbolistas involucrados en esa última acción. Te quedaron sentidos ambos jugadores de ambos equipos. Ya se repone el número 6 del conjunto saladeño, que retorna a la titularidad después de una seguidilla de partidos siendo suplente. Entonces retorna el buen lateral que tiene el combinado azulgrana. Muy bien, a los patrocinantes, a las empresas, a los amigos, muchas gracias por apoyarnos como siempre y acompañarnos en la transmisión en vivo. A las empresas, a los negocios y a los amigos que se suman en esta transmisión a través de la plataforma de Facebook y el canal de YouTube en la tarde de hoy. Comentanos un poquito desde dónde están conectados con nosotros disfrutando de esta final. Muy bien, lo vemos. Es Aranda, ¿verdad? Tengo entendido, sí, que es Aranda el que está siendo vendado. Cuando nosotros aprovechamos para agradecer a los presentadores, es el turno de darle el agradecimiento a Materiales de Construcción Santa María. Todo para tu construcción, ferretería, sanitarios, electricidad, hierros y más. Puedes contactarte con ellos al 0983-364-690. Materiales de Construcción Santa María. Muy bien. En los primeros minutos. Cuando continuamos, Cristian, aprovechando este parate, ahora es el turno de Central Ofertas de Limpio, que tiene un nuevo local ubicado sobre la ruta Paraguay número 3, específicamente en el kilómetro 23,5. Es una ropería, vende también calzados, accesorios y todo lo que podés imaginar. Entonces, Central Ofertas de Limpio. Muy bien. Cuando vemos al árbitro principal, ¿a quién lo está echando ahí en la boca del túnel?
es Blas Romero, realmente no estoy visualizando, es difícil ahora porque nos queda en la parte de abajo, ¿no? Ahí viene el cuarto árbitro también, ahí creo que va a pedir la asistencia del plantel de seguridad o alguien, no sé a quién le quiere sacar, vamos a preguntar ahí en parte baja de cuáles son los inconvenientes, ya también porque ambos jugadores están recuperados, pero ahora hay algún tipo, ahí lo vemos al presidente también hablar con el cuarto árbitro. Muy bien, creo que se retiró ya la persona para poder proseguir el encuentro. Lo vemos a Cáceres colocando el balón. Ambos jugadores, después de recibir la asistencia, para volver a ingresar. Aranda recuperado, con la cabeza vendada. Y también lo vemos a Marcelo, que lo están vendando para poder ingresar de vuelta. Claro, porque al tener un corte y emanar sangre, por más pequeña que sea, tiene que ser vendado. Cristian, según lo que me comentan desde abajo los compañeros que están también en la zona del campo, le echaron al presidente Guaraní. Muy bien, señoras y señores, pelota larga. Chaparro que intentaba. Ferreira que él lo saque, la juega larga. El Colo. Ahí lo vemos al Colo. Cedido para el compañero. Juan con el balón. Para atrás con Centurión. Centurión buscando el compañero. Se equivoca. El balón que se va a perder por línea de costado, Adrián. Te decía, Cristian, que según los que nos reportan desde el campo de juego es que el árbitro le pidió al presidente de Guaraní, el señor Eduardo Barreto, que pueda retirarse. Aparentemente porque le estaba reclamando de manera eufórica al cuarto árbitro alguna acción del partido, ¿no? Entonces Blas Romero, que es el árbitro principal, decide pedirle que se retire al mandamás del aurinegro. Cáceres, pelota que la juega larga, intentaba Marcelo Martínez, que lo devuelve de cabeza. Cano cediendo para Quintana. Quintana que la juega larga. Martínez que intenta abrir por el sector izquierdo. Lo vemos a Oscar Esquivel y al Colo. El Colo al ras del suelo. Benítez que recupera para el conjunto del Guaraní. Va Benítez. Benítez al ras del suelo. Oscar Esquivel. Oscar. El balón que se desvía y se pierde por línea de fondo. Lo buscó esta vez Adrián, el equipo del Guaraní por el sector izquierdo. Y le hicieron un 2 contra 1 aquí al Colo, en este caso Benítez y Esquivel. El pase del número 2 de Guaraní para que Cachito Esquivel pueda proyectarse, mandar el centro, pero apareció de manera oportuna para poder cerrar el jugador de Río Salado y será tiro de esquina para el aurinegro. Oscar Esquivel, pelota dentro del área, Chaparro que lo saca de cabeza. Ahí lo pelea Benítez. Benítez con Esquivel. Esquivel con la pelota, se le muestra a Martínez, acelera, se tira del suelo el Colo y se gana de vuelta. Esquivel, el saque lateral, pero esta vez en ataque. Lo vemos a Benítez que le pide el balón justamente. Oscar Esquivel que le deja la pelota para poder sacar Benítez por el sector izquierdo. Él lo va a autorizar el árbitro. Pelota dentro del área, intenta salir a media, señoras y señores. Aranda. El balón que se pierde arriba, pero ya cobró alguna infracción el árbitro, al parecer, Adrián. Tal cual, Cristian. De igual manera fue bueno el intento de Aranda en este caso, que siempre, realizó lo que es recomendable, ¿no? Siempre se dice que hay que terminar las jugadas y aquí lo hizo en este caso el jugador de Guaraní, aunque ya el árbitro, como lo mencionabas, terminaba señalando una falta en ataque. Ya va a ser salida para el conjunto sanadeño. Rodríguez. Víctor Rodríguez para levantar el balón. Ahí lo autorizó el árbitro. Rodríguez. Y lo van a pelear arriba. Balón que lo saca Cáceres a media. Quintana. Cano. Quintana que se muestra por el sector izquierdo. Intenta aguantar. 2 sin la marca. Aranda. Quintana. Cano dentro del área. Cano cruza el balón. Pero no está nadie. La pelota que se va a perder por línea de fondo, Adrián. Aquí vimos una asociación entre Quintana y Cano. Muy buena la habilitación de Freddy para Nelson, que mandó el centro. Pero desafortunadamente para el conjunto saladeño no apareció ningún jugador para cerrar ese buen envío de Cano. Cruzó toda la cancha y ya se realiza el lateral a favor de Guaraní. Argüello Junior. Quintana, que lo recupera bien Quintana. Avanzando el medio campo, cediendo para el Colo. El Colo que levanta, buscando a Cano. Cano que intenta por el sector izquierdo, a ver si alcanza. Se le escapó el balón y va a ser salida lateral por el sector derecho para el conjunto del Guaraní. Y lo vemos a Rubén Cáceres para la salida lateral. Ahí lo autoriza el árbitro.
Cáceres. Pelota que la juega larga. Quintana lo devuelve. El capitán Cañete. El balón que lo vemos. Intenta dominar Benítez. Juan en la marca. No pasa nada, dice el árbitro, pero es lateral para el conjunto del Guaraní por el sector izquierdo. Benítez. A ver. Benítez que deja para el compañero. Barrios. Que juega rápidamente con Fernández. Cáceres. Aranda. Cáceres. Rubén que intenta. Marcelo que lo corta. Adán Cañete con el balón. Cañete. Martínez. Junior Argüello. Para atrás de vuelta con Martínez. Que abre el balón por el sector izquierdo. Lo vemos a Benítez con el balón. Benítez. Benítez. Pelota arriba, afuera, Adrián. Va a ser salida para el conjunto del Río Salado. Así es. Está intentando el conjunto de Guaraní. Es el equipo que tiene que ir a buscar el resultado. Estamos viendo un partido en líneas generales bastante parejo. Creo que es el mismo trámite que tuvimos en el encuentro anterior, sobre todo en la primera parte, teniendo ambos equipos intentando crear jugadas de peligro, pero sin profundizar demasiado, teniendo ambas defensas bien posicionadas. Recordemos que así se mantuvo el encuentro en el partido anterior, a diferencia que hubo más acciones peligrosas, ¿no? Hasta que en el minuto 39 de la segunda parte apareció Nelson Cano para desequilibrar el resultado a favor de Río Salado. Benítez con el balón. Lo tiene Benítez por el sector izquierdo. Centurión en la marca. Benítez lo hace bien. Decide jugar para atrás con Martínez. Gilberto Martínez que intentaba. Fernando López. Recupera López. Adán que se tira al piso. Balón que lo tiene. A ver. Hay falta, dice el árbitro. Y va a ser tiro libre. Y quiero que va a ser amonestado. No sé si es Fernando López o Martínez. Amonestado en el equipo del Río Salado, Adrián. Vamos a ver, vamos a tratar de confirmar quién fue el jugador amonestado en este caso. No sé si, como decía, si fue Martínez o Fernando López. O López. Habría que ver. Lo cierto y lo concreto es que va a ser tiro libre a favor del aurinegro. Muy bien, señoras y señores. Tiro libre para el conjunto del Guaraní. Lo vemos a Oscar Esquivel colocando la pelota. Cáceres parado al lado. Dando indicaciones desde la portería, Rodríguez. Víctor Rodríguez. 1-2 en la barrera. Juan Jara y Fernando López en la barrera. Oscar Esquivel preparado para levantar el balón. Una buena posibilidad para el conjunto del Guaraní. Pelota dentro del área. Pasa de todos. Aranda que corre. Banderín levantado, Adrián. Todo anulado. Así es, venía entonces la aproximación. Cuando te parece, Cristian, si repasamos el andar de estos equipos en esta Liga Limeña, cómo llegaron hasta aquí. Ambos en la primera fecha compartieron serie. Río Salado había quedado como primero de grupo. Guaraní había pasado clasificado como tercero, si no me falla la memoria, como segundo en este caso. Después, ya en las liguillas, por parte de Guaraní en la Serie A terminó en la segunda colocación por detrás de Primero de Mayo con 7.75 puntos, avanzando a los cuartos de finales, cuando por otro lado Río en la Serie B había quedado con 12 unidades clasificando puntero. Esto ya en la fase de liguillas. Ya en los cuartos de finales, Guaraní tuvo un difícil partido y terminó superando. Mi audio. Ay. Aranda. Aranda con la pelota. Aranda que intenta. A ver. Muy bien, señoras y señores. Va a haber tiro libre para el conjunto el Guaraní. Vamos a ver quién se va a encargar. Y lo vemos que se acerca Oscar Esquivel. A ver, el árbitro principal que le llama a Adán Cañete. Y lo amonestan verbalmente tanto a López y a Cañete. Mientras Oscar Esquivel está colocando el balón. Desde la portería, Rodríguez dando indicaciones para la barrera. Tiro libre. Una buena posibilidad que tiene de pelota parada el conjunto del Guaraní. Esquivel, Oscar. Pelota dentro del área, pasa de todos. Y Rodríguez, Víctor, que se queda con el balón.
El balón que iba cruzando de todos. Pero Rodríguez para cortar esa pelota vivoreante dentro del área. Rodríguez que se quedó con el balón y lo vemos un poco sentido. Llaman a la asistencia para poder recibirle la atención. El portero del conjunto del Río Salado. Así es, Cristian, quedó sentido Víctor Rodríguez después de esa última acción donde atropellaba para intentar llegar al balón, en este caso Santi Gol, y terminó quedándose con la pelota Víctor, pero no pudo evitar el impacto con el delantero de Guaraní y así quedó sentido. Te decía, Cristian, hace rato te estaba repasando. Adelante, por habíamos favor. quedado, justo me quedé sin audio, habíamos quedado que pasaron ambos a los cuartos de finales, en donde Río Salado pasó prácticamente, pasó en los dos partidos ante el Sportivo Colón, había empatado en la ida y luego Río Salado se impuso en el partido de vuelta. Guaraní en cuartos de finales tuvo un partido un poco más complejo, una serie más pareja ante 1 de mayo, donde fueron hasta el tercer partido, donde ahí sí se pudo imponer el aurineo, y ya en las semifinales se invirtieron los roles porque fue justamente Río Salado el que fue hasta un tercer partido ante Nueva Estrella y después Guaraní venció. Río Salado fue hasta el tercer partido contra Sudamérica y Guaraní en los dos partidos ya liquidó ante Nueva Estrella. Cristian, aprovechamos este parate para seguir agradeciendo a los presentadores. Ahora es el turno de la cadena Farmaméndez, que cuida tu salud y tu economía. Solicita el delivery al 0986-146-322 o visita cualquiera de las sucursales ubicadas en la ciudad de Limpio. También tiene sucursales en Luque, en San Lorenzo y en Loma Putá. Seguimos con los agradecimientos. El turno de Motel Golden, el escape perfecto a tu rutina. Motel Golden, entonces, muchas gracias. Y cerramos esta pequeña tanda agradeciendo a Comercial Los Hermanos, más barato imposible. Entonces, Comercial Los Hermanos, allí podrás encontrar variedad de artículos comestibles y de otros de primera necesidad. Entonces, Comercial Los Hermanos. Muy bien. Mientras el portero Víctor Rodríguez sigue recibiendo la atención dentro del campo de juego para poder proseguir el encuentro. Partido empatado hasta ahora sin goles en esta final. Vuelta aquí en la Liga Limpeña de Fútbol desde el Estadio Coronel Carlos Garcete. Adrián. Muy buenas tardes, querida compañera que está en parte de Baja. Fío. ¿Cómo estás, Fío? ¿Estás escuchando? Buenas tardes, compañeros y a la audiencia de Limpio Digital. Ya estamos acá preparadas y listas por darle un poco de soporte acá desde... Mientras que no estaba al aire con ustedes, la novedad sería ya la baja del presidente acá en el palco. Reto, que fue expulsado ya por el árbitro principal. Que se dio el choque cabeza con cabeza que terminó mismo con Jonathan Aranda, un poquitito de corte en la cabeza. El jugador de Río, que sería en la zona de la ceja. Nada más por momento. Muy bien, muchas gracias, Fío. Desde parte baja, en contacto con nosotros. Iría también recuperado, Adrián, el portero Víctor Rodríguez, para proseguir el encuentro en la tarde de hoy. Así es, Cristian, justamente lo que decía la compañera, comentaba la expulsión del presidente Eduardo Barreto del Club Guaraní, que protestaba por esa acción de donde chocaron Aranda y Sánchez. Víctor Rodríguez, pelota para arriba, pasa de todos, lo vemos a Rubén Cáceres que deja correr el balón. Ferreira, Chaparro que venía al acecho, pero José Ferreira que se queda con la pelota para sacar desde el fondo el equipo del Guaraní. Ferreira. Cristian, adelante. A modo de dato, veo que ya Sánchez se sacó el vendaje que tenía en la cabeza. Exactamente, muy bien. A ver, lo vemos a Cano. Cano que acelera. Tinta Cano. Balón que se desvía. Tinta sacar y lo rechaza desde el fondo. Barrios. En la pelota que se viene por el costado y lo vemos al Colo Jiménez rápidamente para el saque lateral. Jiménez con la pelota. Ahí lo vemos a Cano de frente. A Juan Jara dentro del área. Centurión un poco más para atrás. Vamos a ver con quién decide jugar. Jiménez. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Jiménez.
Balón dentro del área. Cañete que lo saca rápidamente. Pelota que la juega larga. Cari Calle. Ahí lo devuelve de cabeza. Martínez intenta otra vez por arriba. Erasmo con el balón. Pelota larga. Juan que corre, acelera, pero no llega. Va a ser salida.